Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Aquí estamos para seguir avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa. Estamos en el libro de Primera de Samuel y hoy vamos a leer el capítulo 4, 5, 6 y 7 para seguir avanzando en este desafío. En mi caso leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque ya lo hice en 2 oportunidades en la Reina Valera 60 y quería tener esta experiencia. Oramos y comenzamos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a comenzar la lectura del día de hoy. Por eso, Dios, te pedimos que nos hables y presentamos nuestro corazón, Dios, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Leemos la palabra del Señor. Capítulo 4. Los filisteos capturan el arca. Dice así: En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4.000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraban a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: tráigannos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Como si fuera que el arca del pacto sería un amuleto de suerte. Sin embargo, no sería así. Con Dios no se juega. Y Dios, todo lo que el hombre sembrare, Dios hará que ellos lo cosechen. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Fines, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. «Los dioses han llegado a su campamento», exclamaron. «Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel?» Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí. Versículo 12, muerte de Elí. Presten atención a este detalle. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. «¿A qué se debe ese ruido?», preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: «Acabo de llegar del campo de batalla, estuve allí hoy mismo». «¿Qué pasó, hijo mío?», preguntó Elí. «Israel fue derrotado por los filisteos», le contestó el mensajero. «Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios». Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido juez de Israel. O sea que este sumo sacerdote Elí también había sido gobernador del pueblo.
era un juez de Israel. Pero fíjense cómo dice que tanto sus hijos como él eran obesos, eran gordos. ¿Por qué? Porque comían constantemente de las ofrendas de manera que Dios no lo había estipulado así. Y habían llegado a ser muy gordos y al caerse para atrás se desnucó y murió allí en el mismo instante. La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella dio a luz, ella murió después del parto, pero antes de que muriera las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó, ni le prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. Tremendo. Esta parte es muy tremenda, pero no es algo triste desde el punto de vista de... Lo triste es cómo terminó el pueblo por la necedad, cómo terminó Elí y su familia por la terquedad y por su rebeldía al mandamiento del Señor, por su pecado que no tendría perdón. Capítulo 5. El arca en territorio filisteo. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron al campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo de su dios Dagón y la pusieron junto a la estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Así que levantaron a Dagón nuevamente y lo colocaron en su lugar. Pero temprano al día siguiente sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada, y solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod, pisan el umbral. Entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca del Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron, trasládenla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca de Dios de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres, jóvenes y mayores, y los hirió con una plaga de tumores, y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón, pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron, «Traen el arca del Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a todos nosotros también». Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernadores filisteos y les suplicó, por favor, regresen el arca del Dios de Israel a su propio país o nos matará a todos, pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios y un gran temor se apoderaba del pueblo. Los que no morían sufrían de tumores y el clamor del pueblo ascendió al cielo. Capítulo número 6. Los filisteos devuelven el arca. Así que el arca del Señor permaneció en el territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y le preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrá que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar?, preguntaron. Entonces le respondieron, ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolearon la tierra.
hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Y tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios cuando Dios terminó con ellos. Estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaban de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estaban enviando como ofrenda por la culpa. Y esto de las ratas tiene que ver porque se entiende de que no solamente hubo una invasión de plaga a través de tumores en los cuerpos, sino que también hubo una invasión tremenda de ratas en las 5 ciudades filisteas. Así como hubo la plaga de las ranas o de los piojos o de los mosquitos, por así decirlo, de las langostas que inundaron la tierra de Egipto a full. Bueno, lo mismo pasó con las ratas, invadieron la tierra de los filisteos y también hubo tumores en los cuerpos. Y lo que no mataba la plaga, que quizás sería por la enfermedad causada por las ratas, serían víctimas de muchos tumores en los cuerpos. Tremendo, un sufrimiento, un dolor, no había modo de parar ese dolor. Era el juicio de Dios sobre los filisteos por haberse llevado el arca y por ser los enemigos del pueblo de Dios también. Dice, después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga. Más bien sucedió por pura casualidad. Pero no existen las casualidades. ¿Me escuchaste? No existen las casualidades. Creemos en la voluntad de Dios. Versículo 10. Así que llevaron a cabo las instrucciones, engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos las siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Ahora bien, los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Leví levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro y los pusieron sobre la roca grande. Ese día el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. Los 5 tumores de oro enviados por los filisteos del Señor como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalot, Gat y Ecrón. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades filisteas junto con sus aldeas vecinas que eran controladas por 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo?, clamaron. ¿A dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jeraim y le dijeron, los filisteos han devuelto el arca del Señor, venga y llévensela. Capítulo 7. Entonces los hombres de Kiriat Jeraim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jeraim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Samuel lleva a Israel a la victoria, versículo 3. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel,
Si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y a Gat, y que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que a diario vamos subiendo para edificar tu vida en el propósito de Dios. Y no solamente de la serie Leemos la Biblia en un año, sino de todas las listas de reproducción de videos que tenemos en el canal para edificar y bendecir tu vida, mostrándote materiales cristianos que transforman vidas a través de la palabra del Señor. Hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.